Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto acá nuevamente para compartir con ustedes un programa más de historias ocultas de la historia. Les pedimos por favor, como hacemos todas las semanas, de que se suscriban a nuestro canal, aquellos sobre todo que se incorporan por primera vez a nuestros episodios, a estas charlas amicales. Y bueno, también que compartan con nosotros, con el resto del mundo de YouTube, bueno, comentarios que crean necesarios. Y bueno, denle me gusta y hay que difundir y compartir estas pequeñas charlas para que puedan llegar a tener un alcance más importante y bueno, y sobre todas las cosas, cuál es el propósito de este canal, es el de desenmascarar y darle el brillo necesario que se merece la historia sobre aquellos falsificadores y hombres que han sido políticamente correctos o que convencidos o no, o convencidos o ignorantes de lo que están diciendo se den cuenta de que están en el error. Esta es en definitiva la finalidad de estos pequeños episodios. La historia de las patrias, la historia de las naciones, eh, en el 99% de las veces son escritas por los vencedores, por los vencedores, por los que se impusieron militarmente en las batallas, sobre todo de la organización definitiva, la organización política de esas mismas naciones. Pero que la hayan escrito los vencedores de esas batallas militares, batallas decisivas, campañas militares, no quiere decir que hayan sido veraces, no quiere decir que muestren la verdad de los hechos históricos. Es decir, porque en el 99%, y es el caso del cual vamos a hablar hoy en este episodio, la historia ha sido falsificada, ha sido adulterada, ha sido tergiversada. Por eso hoy vamos a aclarar, vamos a presentar un episodio, lo vamos a desenmascarar, más propiamente dicho, eh, respecto del tema del cual vamos a hablar hoy y que esperemos que sea de gusto de todos nuestros oyentes y los que nos están viendo y compartiendo acá en YouTube. El tema de hoy es el siguiente: Revolución de Mayo, una revolución católica, militar e hispanófila. Eh, Algunos dirán, no, de vuelta a hablar sobre este tema. Y sí, sí, hay que hablar sobre este tema, sobre todo aquí, en nuestros pagos, en nuestra patria. Estamos hablando de la Argentina, la cual se produjo esta revolución, y que siempre se trata de evocarla, de traerla a la memoria, pero la mayoría de las veces se la tergiversa. Y vamos a tratar de explicar un poquito ello y a qué se debe. Vamos a atacar intelectualmente, académicamente a estos falsificadores de la historia oficial, ya la vamos a ver, pero hacemos un pequeño ya adelanto. ¿Y con quién lo vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a acompañar? Y con una personalidad del mundo intelectual, académico, literario, católico, que fue uno de los principales que salió a dilucidar, salió a desenmascarar la Revolución de Mayo y los verdaderos protagonistas de la historia, comparándolos con los que la historia oficial nos quería presentar como aquellos verdaderos protagonistas, por no decir numen, el numen de la revolución. Ya vamos a saber a quién presentan los historiadores liberales y marxistas. En primer lugar, sabemos que siempre la Revolución de Mayo la tratan de presentar como una revolución que emula, que imita a la Revolución Francesa. Pero antes de adentrarnos en este momento histórico de nuestra patria, bueno,
Para aquellos que nos están escuchando de otros lugares que no son de la Argentina, bueno, tenemos que decir que la situación, el momento, el contexto en el cual se produjo esta revolución que se llama de Mayo, que se concretó un 25 de mayo de 1810, se debió a que en España ya habían pasado 2 largos años en que Napoleón, el hombre que propagó las ideas tenebrosas, iluministas, anticristianas de la Revolución Francesa, que la llevó a territorio de la península ibérica, concretamente la madre patria España, eh, decimos entonces, 2 años largos ya habían pasado, 1808 fue la invasión napoleónica, en 1810, en enero ya había caído la última, digamos, la más importante, la Junta Central de Sevilla, y ya no había otra entidad eh, oficial, llamémosle, para eh, reconocer o a la cual responder en España. Entonces habíamos quedado acéfalos. El rey estaba preso, estaba cautivo y nosotros éramos hijas y dependíamos de ese rey, como reinos de Indias, que otros así llamaban los Austrias. Así que acá hubo que tomar una decisión autónoma, no fue la independencia, como algunos, como muchos confunden. La independencia vino después de 6 largos tortuosos y tristemente llegó, pero ese es otro tema. Escuchemos las primeras pinceladas que nos va a dar magistralmente Hugo Boas, ¿eh? No habíamos dicho el nombre, ahora la persona, este gran historiador, como dijimos, que enfrentó y que desenmascaró más tempranamente a los falsificadores de la historia oficial. Su nombre verdadero era Gustavo Martínez Zubiría y el libro que estamos haciendo mención es Año 10, año décimo, en referencia a la Revolución de 1810. Lo recomendamos vivamente, es un trabajo de los más completos que hay, por no decir el mejor, y porque Hugo Boas cotejó a través de la bibliografía, de la historiografía, de todos los documentos oficiales, sobre todo, que él poseía, o que poseía, mejor dicho, en la Biblioteca Nacional. Fue 23 años director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Así que es muy importante toda la documentación que acopió y la síntesis que hizo en este magistral libro. Escuchemos entonces lo que dice Hugo Boas en estos primeros rasgos de la Revolución de Mayo. Dice lo siguiente: no olvidar que el principal cuerpo de tropas en que se apoyó la revolución fue el regimiento de patricios, cuyo solo nombre es una definición, porque es otra de las mentiras oficiales que dicen que la Revolución de Mayo la hizo el pueblo. La Revolución de Mayo la hizo, y ya vamos a ver, la vamos a constatar con la historia y con los documentos, fue gracias a los militares que conformaban, sobre todo, los principales protagonistas, los del regimiento de patricios, patricios de Buenos Aires. Así que cuando los vean, fíjense que a ellos debemos agradecerle esta Revolución de Mayo, que fue incruenta. Continuamos. Dice Hugo Wast: en ningún momento esta revolución fue plebeya, y sí fue aristocrática. Es decir, porque claro, nos las presentan como que el pueblo fue el que pidió hacer la revolución, el pueblo salió a las calles. Son todas mentiras de la corriente liberal y marxista de la historia oficial. Y lo va a decir un liberal, un ilustre liberal, historiador como Bartolomé Mitre. En la historia de Belgrano va a decir lo siguiente, comillas: tanto los patriotas que encabezaban el movimiento revolucionario como los españoles que en el Cabildo Abierto habían cedido al empuje de la opinión, todos pertenecían a lo que podría llamarse la parte aristocrática de la sociedad. No lo decimos nosotros, lo dice Hugo Boas, lo dice Bartolomé Mitre. ¿Eh? Por lo menos creámosle a él. Las tendencias, continúa Mitre, las tendencias de ambas fracciones eran esencialmente conservadoras en cuanto a la subsistencia de orden público, y eso hacía que se encontrasen de acuerdo a un punto capital. ¿Cuál era
el impedir que el populacho tomase en la gestión de los negocios públicos una participación activa y directa. ¿Sí? Fíjese, o sea que el pueblo, el populacho, no tuvo nada que ver. Lo dice alguien que era liberal, ¿sí? Y que al pueblo siempre miraban los liberales con desprecio. Ni hablar de los indígenas, las cosas que dice Mitre de los indígenas no queremos repetirlas. Pero bueno, sigamos. ¿Por qué entonces la historia oficial se empeña en mostrarnos una revolución que imitaba, que emulaba la revolución sangrienta francesa, que justamente estaba ocupando físicamente el territorio y ya había desplazado y había impuesto a un rey, que reemplazaba al rey cautivo? Estamos hablando de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Bueno, obviamente que los que querían una historia oficial eran grandes admiradores de la Revolución Francesa. Pero dice Hugo Wast, respecto de esta mentira oficial, la Revolución Francesa se hizo en contra del absolutismo, de los reyes y los privilegios de los nobles, y agréguese en contra de la Iglesia romana. Estos ya son datos importantes. La Revolución Francesa fue republicana, mientras que la Revolución Argentina, que no fue independencia, fue un proceso de autonomía, es decir, nosotros mismos nos regimos, pero no fue rupturista, no se quiso romper con la corona, como sí pretendían los liberales y los marxistas. Así lo inventaron. La Revolución Francesa fue republicana, mientras que la Revolución Argentina fue en sus comienzos abiertamente monárquica. Y es verdad esto. Después con el tiempo, bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, pero eran casi todos monárquicos, los patriotas. La Revolución Francesa fue enemiga de la religión católica, desalojó, dice Beauvoir, a nuestro Señor Jesucristo de los altares y puso en ellos a la diosa razón. Fíjense las cosas, la monstruosidad que está haciendo Francia después de 200 años, con esto de la Constitución y para asesinar a las criaturas en los vientres de las madres. En cambio, la Revolución de Mayo fue católica, dice Hugo Wass, y aquí nos detenemos y hacemos un paréntesis entonces para ver con respecto a los dos protagonistas que se presentan siempre en la Revolución de Mayo y que son el origen, ¿sí?, de las grandes disidencias, las grandes discordias, las grandes polémicas y las dos corrientes principales en las cuales siempre abrevó y fue surcando las ideas en la Argentina. Estamos hablando de un principio Mariano Moreno, que presentan la historia oficial como el numen de la revolución, tanto liberales como marxistas, y don Cornelio Saavedra, el primer gobernante argentino y jefe del regimiento de los patricios, patricios de Buenos Aires, cuerpos militares de Buenos Aires, como ya vamos a ver, la proclama que dicta esta primera junta de gobierno. Entonces, presentar a Mariano Moreno como un numen de la revolución, habría que averiguar qué papel le tocó a este personaje menor, pero desde el punto de vista histórico e historiográfico, no nos queremos nosotros inventar nada nuevo, ni queremos decir algo que alguien se escandalice, no, 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 para nada, simplemente aclarar las cosas, ¿no? Dice Gustavo Martínez Subiría, Hugo Guast, vayamos a Moreno. Era un jacobino en retardo, pues hasta 1810 solo demostró ser un absolutista devotísimo del rey y palaciego del virrey. Se incorporó al triunfo de nuestra revolución por la que antes nada había hecho y se convirtió en un fanático de la fraseología jacobina. De las frases pasó a los hechos y a los delirios de Rousseau, cuyo contrato social tradujo e imprimió y cuyas ideas pretendió ejecutar. Mejor no hablar de tampoco Rousseau, ¿no? El padre de la democracia moderna y uno de los instigadores, o no instigadores, sino uno de los mentores que llevó adelante los terribles sucesos de la Revolución de Mayo. Y va a decir
con respecto a que Mariano Moreno no fue el numen de la revolución. No, 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 no ocupó ningún papel trascendente, ni siquiera menor. Vamos a decir otra blasfemia, dice Hugo Wast. Moreno no fue tal numen, porque antes del 25 de mayo ni siquiera sospechó los preparativos de la revolución. No concurrió jamás a una reunión de los conspiradores. Es decir, nunca se la jugó, siempre fue un tipo que estuvo ahí, en la sombra, en la penumbra. Y no entró en el movimiento sino con retardo, cuando ya todo se había consumado y todavía de mala gana discutiendo su legitimidad o su justicia. Por no decir que tenía miedo, en su memoria dice, tenía miedo de que todos fueran ahí, los ajusticiaran a todos. Eh, Todo esto es muy importante y va nombrando diferentes momentos en los cuales, de la historia contemporánea, Moreno, en los cuales, a ver qué papel tuvo, pero, aunque no sea en la Revolución de Mayo, que lo presentan la historia oficial como un numen, como la mejor figura, el mayor protagonista. Y Hugo Boss lo retrotrae también a las jornadas de la reconquista de Buenos Aires en 1806. Recordemos que él era abogado y cuando se entera esto, lo saca Hugo Boss de las memorias de su hermano, que escribe Manuel Moreno. Él dice que se puso a llorar. Mariano Moreno se puso a llorar y se quedó en su bufete de abogado, trabajando pasiblemente. Mientras los ingleses invadían, mataban a todo el mundo. Y mientras Belgrano, que también era abogado, tomó un fusil y se puso a las órdenes de un jefe de pelotón. Qué grandeza de hombre, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos presentan en la historia de nuestra patria. Habla de otro de los momentos de Moreno, ¿sí? Eh, en la Revolución, acá en la Revolución, y dice, otra aparición de Moreno tampoco lo califica como uno de los autores de la Revolución, ¿sí? Es la cuarta aparición. Moreno permanece durante horas callado, inquieto, y cuando le toca el turno de votar, había que votar, a ver qué iban a hacer, si se declaraba, si se formaba un gobierno autónomo, sin romper de España, por supuesto, en continuidad, pero no rupturista como lo presentó la historia oficial. A ver qué pasó en el momento de la votación. Moreno, ¿qué hizo? Y cuando le toca el turno de votar, no se atreve a comprometerse y se limita a decir desconcertante sobriedad en quien ha pasado la historia como fama de fogoso tribuno, hace un paréntesis Bobas, y se limita a decir que se adhiere a la opinión del anterior. Eso fue todo lo que dijo. Que él se adhiere a la opinión del anterior, el que votó antes. ¿Quién era? El anterior, dice Bobas, era don Martín Rodríguez, comandante de húsares del Rey. ¿Está? Recordemos también los otros cuerpos militares, los húsares del Rey, los patriotas de la Unión, todos protagonistas en mayor medida o menor medida, de acuerdo a la incidencia que tuvieron en estas jornadas, pero se reconoce principalmente dentro de los cuerpos militares de Buenos Aires a el regimiento de los patricios, pero cuerpos militares eran todos, ¿sí? Los que estaban en esa época defendiendo al rey que estaba cautivo. No fue una mascarada, como dicen algunos. Moreno el día 25 de mayo estuvo oculto en su casa de un amigo, en casa de un amigo, perdón. Esto sale de las memorias de Mariano Moreno. Estuvo oculto en casa de un amigo cuando Saavedra y Belgrano y todos los patriotas se jugaban el pescuezo por independizar su patria. Bueno, ya sabemos que no fue independencia, sino que fue un movimiento de autonomía. ¿Eh? No hubo ruptura, no hubo independencia acá. Tuvieron que pasar 6 años. Y dicen inmejorables palabras, inmejorable definición, Uruguas, la historia es la patria. Nos han falsificado la historia porque quieren escamotearnos la patria. Qué maravilla, qué buena síntesis, ¿no? Ahora, estamos viendo cómo nos presentaron la Revolución de Mayo, que estamos viendo que nos enseñan en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, y esperemos que esto se pueda cambiar y se pueda mostrar la verdad de los hechos, que fue una copia de la Revolución Francesa, ya sabemos lo terrible que es ella. ¿Quiénes fueron los verdaderos autores y protagonistas de la Revolución de Mayo? Sabemos que el regimiento de patricios
a la cabeza, con su jefe, don Cornelio de Saavedra. Eso sí que es verdaderamente indiscutido, y por eso, porque era un militar y porque la historia oficial eh, fue institucionalizada, digámoslo, a partir de la dolorosa batalla de Caseros, ya eh, esta anglofilia, esta anglofilia y esta admiración por lo extranjero, empezaron a minimizarse y a mitigar la participación de los militares. Y entonces empezaron a salzar a los que sí eran anglófilos, como Mariano Moreno y todos los, llamémosle cipayos, sí podemos decir un término un poco duro, ¿no? Eh, y a ellos fue reconocida la autoría de la Revolución de Mayo, a los militares. No lo decimos nosotros, no estamos inventando nada, lo dijo una proclama de esa Junta de Gobierno. 4 días después del 25 de mayo emitió una proclama, y la primera proclama del 29 de mayo de 1810, y por esa proclama se reconoce como el día de creación del ejército argentino. Fíjense qué importante que es esto, estimados oyentes. Y dice así, lo estamos sacando esto de este librito precioso, El ejército argentino en la Revolución de Mayo, de Carlos Eschiuma, su función política y las teorías de poder. ¿eh? Es muy recomendable esta ahorita, ¿sí? Dice así, el testimonio de gratitud de la Junta a los verdaderos autores de la revolución. De los que se sienten escandalizados se pueden tapar los oídos, ¿eh? Y los que quieren ver a la patria con ojos mejores, como decía Leopoldo Lugones, pueden escucharlo. Comillas. La Junta que así se formó el 25 de mayo, que fue nuestro primer gobierno patrio, creyó conveniente testimoniar su gratitud a los autores de la revolución. Y así lo hizo. Pero, ¿a quién dirigió su proclama? Pues ni al pueblo, ni al ayuntamiento, ni a los vecinos de distinción, ni al cabildo abierto, ni a los religiosos, sino a los cuerpos militares de Buenos Aires. El 29 de mayo, 4 días después de instalada, que se festeja hoy, como dijimos nosotros, como el Día del Ejército, y en donde dice lo siguiente, dice Carlos Eschiuma, y aquí vamos a leer textualmente lo que dijo esa proclama. Comillas, pequeño resumen, ¿no? La energía con que habéis dado una autoridad firme a vuestra patria no honra menos vuestras armas. Supisteis conciliar todo el furor de un entusiasmo exaltado con la serenidad de un ciudadano que discurre tranquilamente sobre la suerte de su patria. Y las armas que cargabais no sirvieron sino de abrir paso a la razón, para que recuperando sus derechos fuese la única guía de una revolución magnánima que debe fijar el destino de estas provincias. Provincias que después fueron ninguneadas por las Cortes de Cádiz y después por el mismísimo Fernando VII. Así que, esto es un paréntesis, por supuesto. Seguimos. Continúa la proclama. ¿Quién nos respetará en adelante a los cuerpos militares de Buenos Aires? Las Fuerzas Armadas entonces, ¿no? ¿Se entiende? Temblarán al recordar la gloriosa escena que precedió a la inauguración de esta junta. Por eso siempre miran con desdén, miran con reojo a los militares. Y esperad de la junta un celo por vuestro bien, igual al que habéis manifestado para formarla. Voy a repetir esta frase porque es extraordinaria. Y esperad, le dice a los cuerpos militares, y esperad de la junta un celo por vuestro bien, igual al que habéis manifestado por formarla, es decir, te vamos a cuidar, te vamos a respetar, te vamos a honrar, no te vamos a humillar, no te vamos a denigrar, no te vamos a desmembrar, como ha pasado en la historia de nuestra patria argentina. Es extraordinario. Habría que volver a repetir, habría que volver nuevamente a estas pequeñas, estos pequeños textos de nuestra historia. Muy bien. Pero debemos volver ahora a contraponer, a enfrentar, a comparar con el numen de la revolución,
con este Moreno que nos presenta la historia oficial, esta historia oficial que ha sido tergiversada, tanto por las dos corrientes que se enfrentan entre ellas, pero se dan la mano en el fondo, porque responden a las mismas ideas de la Revolución Francesa, iluministas, jacobinas, y que son la historiografía liberal y la historiografía marxista, ¿eh? Con diferentes tintes, digamos, orientaciones, pero al fin sí presentan como un momento de ruptura, un momento de romper, con España, que no fue así, por eso es una gran mentira. Eh, Fíjense en lo que va a decir Hugo Boss sobre, sobre Mariano Moreno, ¿sí? En aquella proclama del 29 de mayo de 1810, que la Junta reconoce a los cuerpos militares de Buenos Aires, como recién leímos, como los únicos autores de la revolución, se nombra 4 veces al vocal coronel don Miguel de Ascuénaga y se le encomienda los asuntos militares. Y no se alude ninguna vez a Mariano Moreno, porque Moreno después, lo contamos nosotros, va a tener incidencia en la primera campaña militar, la primera expedición al Alto Perú. Pero Moreno no se lo presenta ni se lo nombra, no aparece. Qué terrible esto, ¿no? Cómo han falsificado la historia. Pero bueno, algunos dicen que fue un gran tribuno, que fue un gran orador, que fue un hombre, no sé, parecía Cicerón como hablaba. Vamos a ver qué dicen qué dicen las fuentes, qué dicen las fuentes biográficas, los documentos de la época. Eh, Porque si no, la gente va a decir que estamos inventando, que estamos mintiendo. ¿Qué rol le cupo? A ver, en las jornadas del 25 de mayo, en aquellas sesiones históricas. Si, dice Boas, si tanta era la influencia de Moreno, ¿cómo se contentó por una secretaría y no se apoderó de la presidencia, ¿no? Eh, y cuando se peleó con Saavedra, porque se peleó con el jefe de los patricios, con el primer gobernante patrio, con Elo Saavedra, y cuando se peleó con Saavedra, ¿cómo en vez de expulsarlo se dejó expulsar del gobierno y enviar a Europa diplomática manera de sacarlo del medio? Recordemos que fue nombrado embajador de las Provincias Unidas, el Río de la Plata, en Inglaterra. ¿Sí? Eh, Nunca se ha dicho lo que ahora vamos a decir, dice Hugo Boss. De la Junta, como secretario, continuó Hugo Boss, perdón, por su negligencia se ha perdido sin remedio para la historia argentina la relación auténtica de los debates de la Junta, pues no se han labrado actas de sucesiones según es práctica, tratándose de un gobierno colegiado. Es decir, él era el secretario y no labró ningún acta, no escribió nada, no dejó nada para la historia. Esto es terrible, es una gran irresponsabilidad también. Pero veamos otra faceta de Moreno, aparte de que no ha sido muy responsable. También ha sido un hombre antidemocrático y que odiaba las provincias del interior. Dice Bobás también respecto a esto. Eh, También fue desechada otra idea suya, la de que Buenos Aires debía gobernar a todo el país sin intervención de los representantes de las provincias del interior, más allá del municipio de Buenos Aires. Esta concepción antidemocrática que violaba lo resuelto y altamente pregonado precipitó su caída. Ya lo miraron mal y dijeron, no, mirá, vos estás en contra de todo, no querés traer la idea de la Revolución Francesa, te quejás de esto, te quejás del otro y encima no querés que participen nuestros hermanos del interior.
que somos todos el mismo pueblo, la misma patria. No, ahí lo corrieron. Se opuso obstinadamente a la incorporación de los diputados correctamente elegidos por las provincias, pero fue vencido en la votación y eliminado del gobierno. Este es Mariano Moreno, al cual presentan como el protagonista principal de nuestra Revolución de Mayo. El gran orador, el gran tribuno. Y también este hombre, como dijimos que había traducido y había presentado el contrato social de Rousseau, este hombre tenía justamente un espíritu jacobino y sanguinario, de terrorismo, de marcado terrorismo. Era joven, sí, pero tenía las ideas un poquito torcidas. Y esto es terrible lo que vamos a leer porque demuestra realmente el espíritu de los que tardíamente y lamentablemente para nosotros se impusieron en la historia argentina y vencieron sobre el verdadero espíritu de la Revolución de Mayo, que nació católica, militar y panófila, vencieron estos hombres que estaban en las antípodas de lo que estamos diciendo. Moreno, uno de ellos. Dice Boas, el fusilamiento en Potosí, esto fue después que mandaron la primera expedición militar al noroeste argentino, después hubo una batalla, la primera batalla, digamos, favorable a las armas de Buenos Aires, que se llama Suipacha. Después persiguieron una persecución hacia los ejércitos enemigos y se capturaron a los comandantes militares realistas y Moreno propició el fusilamiento de ellos ya en directivas previas que había mandado. Escuchemos atentamente. El fusilamiento en Potosí de los generales Nieto y Córdoba y del intendente Sanz, prisioneros después de la batalla de Suipacha, fue una ejecución sin sentido militar que inspiró repulsión, una verdadera torpeza política, porque no se trataba de enemigos extraños que pudieran luego ser peligrosos, sino de adversarios vencidos e impotentes a quienes se podía atraer al partido de la revolución, que en ese tiempo combatía bajo la misma bandera española por el mismo rey. Esto también porque era terrible la confusión que había. Se estaba peleando con los mismos estandartes. Acá teníamos los mismos estandartes del rey. Estábamos defendiendo las mismas ideas del rey, que estaba cautivo. Pero bueno, por eso fue una guerra entre hermanos, una guerra fratricida, una guerra civil. Pero Moreno y otros querían romper de cuajo esto y querían imponer el terror. Es muy triste lo que decimos, pero es la verdad. El propio Mariano Moreno que escribía a Castelli, Castelli era un comisario político, llamémosle, un civil, que iba, un abogado que iba ya acompañando a las fuerzas militares en su avance. El propio Mariano Moreno que escribía a Castelli dándole esas instrucciones despiadadas contra los españoles, 2 o 3 meses después no tuvo escrúpulos de aceptar el cargo de embajador en Londres, designado por Saavedra a nombre del rey Fernando VII. Ni Belgrano ni San Martín fusilaron nunca a los generales vencidos, lo que sobre ser horrendo habría sido impolítico. Una gran verdad. No vamos a hablar de Mitre o Sarmiento, con las mismas ideas, pero en otro tiempo, como Mariano Moreno, también mandaron a fusilar a compatriotas suyos en este caso. Sin comentarios. Pero así todo, el liberalismo argentino tiene en Mariano Moreno al numen de la revolución, hasta el día de hoy. Me gustaría que alguien lo desmienta esto, que alguien diga que han rectificado. No es así, lo sigue diciendo. Y por eso en un párrafo muy lúcido de Hugo Boss va a decir lo siguiente respecto de que Mariano Moreno representa el liberalismo argentino. Estamos tocando en lo vivo una importantísima razón de la gloria de Moreno, porque fue el precursor del liberalismo argentino, suyo, extraño y pernicioso en nuestra patria.
palabras fuertes, qué palabras duras. Bueno, ya sabemos cómo la Academia Nacional de la Historia lo mandó al silencio completamente, a cuarteles de invierno, a Hugo Boss, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, es así. Mariano Moreno siguió insistiendo antes de fallecer, antes de irse en su viaje triste en el cual fallece en alta mar, pero va a seguir insistiendo en sembrar el terror, en sembrar el miedo. Y bueno, dicta un plan para las fuerzas militares, para las fuerzas expedicionarias, patriotas, se llamaba el Plan de Operaciones, y en el cual dice lo siguiente, Hugo Boas, seguimos la pluma de él porque queremos ser, eh, queremos ser sinceros y queremos mostrar de primera mano el buen trabajo que nos ha dejado el maestro Hugo Boas. ¿Qué es lo que caracteriza el plan y lo hace por extremo repugnante, el plan de operaciones, ¿no? Copia fiel de lo que eran las hordas terroristas francesas. El terrorismo, para imponer a sangre y fuego el dogma revolucionario, primero. Segundo, la perfidia para engañar y captar voluntades. Tercero, la ingratitud y el cinismo para traicionar, si conviene, a los más íntimos amigos o benefactores. Eran grandes democráticos por su gran heterodoxia, ¿no? Este, en fin, podríamos seguir hablando muchas cosas, eh, muy tristes, realmente, páginas tristísimas, luctuosas de nuestra historia, pero queremos ya ir finalizando, referido a esta Revolución de Mayo, que se nos la presenta de una forma muy heterodoxa. Otra de las cuestiones, si bien no tienen que ver con la Revolución de Mayo, sí, con el tema este que lo presentan a Mariano Moreno como una de las estrellas más importantes de nuestros primeros tiempos, aquí como nación autónoma. Estamos hablando de que dicen que es el fundador de la Biblioteca Nacional. No es ningún fundador, al contrario, fue, digamos, fue un protector, digamos, ¿sí? Así se lo designó, pero no fundador de la Biblioteca Nacional. ¿Está? Fíjense lo que dice acá también, todo sacado de las mismas fuentes. Recordemos nuevamente que estuvo más de 2 décadas como director de la Biblioteca Nacional y un hombre que de una honradez y de una seriedad importante en los estudios. Dice lo siguiente: en la paternidad de ese artículo llamado por el historiador Levene, está hablando de Ricardo Levene, en la paternidad de ese artículo llamado por el historiador Levene brillante decreto, que lo ponían como el fundador de la Biblioteca Nacional a Moreno, pretender ver la prueba de que Moreno fue el fundador de la biblioteca, pero en buena lógica, de allí solo se desprende que la Junta lo designó protector, no fundador. El fundador fue el padre Cho Ruarín, ¿sí? Y la razón por la cual hay que apoyarse en esta verdad histórica es que cuando fallece en la lápida dice lo siguiente: aquí yace don Luis Chorrarín, presbítero de la Santa Iglesia Catedral, rector por 25 años del Colegio de San Carlos, fundador de la biblioteca. ¿Está? Y bueno, y podríamos seguir, como dijimos, un montón de cosas más, podríamos, la historia argentina es muy rica, lo mismo la historia de las patrias de la América Española, y él, digamos, el proceso terrible por el cual atravesamos es muy parecido, seguramente, con algunos bemoles, con algunas distinciones. Pero la historia oficial, ¿sí?, nos las cuentan de una manera que dice lo siguiente: la historia es la patria misma, dice Hugo Boss, ¿no? Si desde hace 150 años, porque este libro lo escribió en 1960, si hace 150 años la vienen dirigiendo,
entre comillas, es porque quieren que la patria sea infiel a su origen. Quieren hacerla apostatar de su vocación histórica. Nos han presentado sistemáticamente a la Revolución de Mayo con tres características: como una obra de librepensadores, o sea, anticatólica y antimilitarista, y de enemigos de España, nuestra madre patria, y de revolucionarios inspirados en la Revolución Francesa, vale decir jacobinos o demagogos. Esa es lo que nos presentaron. ¿Y cuál es la que realmente existió? ¿Cuál fue la verdadera revolución? Con ello desfiguran la fisonomía de la patria, dice Hugo Boss, que fue desde el día de su nacimiento católica, aunque hoy harto envenenada por el liberalismo, 1960, por el marxismo, 1960, y por esa puerta de todas las herejías, el catolicismo liberal. Una patria construida desde sus comienzos por militares que le infundieron amor al sacrificio y a la jerarquía. Hispanófila, le da nombre a nuestro título. La historia argentina es una continuación de la española. Tan fuerte es su entraña hispana que ha logrado fundir un solo pueblo que, cuando no está infectado de marxismo, se mantiene fiel a su idioma y a su vieja estirpe, y ama y cuida los únicos puntales que sostienen la patria: su iglesia y sus fuerzas armadas, sanas todavía. Triste, si Boas estuviera vivo hoy en día, ¿eh? Estaría defendiendo, como hizo siempre, y bueno, acompañándonos en esta lucha, pero esto, 60 años después, ya no se mantiene. El jacobinismo de la Revolución Francesa que Mariano Moreno intentó implantar en nuestra tierra fue un yuyo dañino que murió con él. Han querido resucitar a su sanguinaria, antimilitarista y anticatólica escuela, sobre pretexto de democracia, y desde hace más de 100 años están trabajando en ello las logias masónicas, comillas, y no pocos de sus compañeros de ruta, como decía Lenin. En fin, estimados amigos, vamos a terminar acá porque eh, el epílogo es algo maravilloso de este libro, pero no queremos leerlo para no abrumarlos. Recomendamos vivamente esta obra para los que les gusta la historia y para los que están estudiando historia. Para los historiadores que no lo conocen, bueno, eh, si son enemigos de la patria, no lo van a querer leer este librito. Pero para los que quieran sacar la luz de tantas falsificaciones, lo recomendamos vivamente. Porque en definitiva, la historia es lo que fue y no lo que les hubiera gustado que fuera o lo que nos hubiera gustado que fuera. Tristemente, la facción iluminista, jacobina eh, y afrancesada y revolucionaria triunfó en Argentina. Nos vemos en el próximo programa de Historias Ocultas de la Historia.